Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos Sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con el tema de la oración, ese tema tan primordial, tan importante para nosotros como cristianos. Y el día de ayer comenzamos a hablar de manera profunda, de manera amplia acerca del Padre Nuestro. Vamos a estar viendo la explicación de cada palabra que nos dejó Jesús como modelo de oración. Ayer estuvimos viendo el capítulo 6, versículo 9 de Mateo. Estuvimos hablando acerca de cada palabra, cada palabra que dejó Jesús, y estuvimos explicándolo también con algunos otros versículos, amados hermanos. Y el día de hoy vamos a continuar con este tema del Padre Nuestro explicado. El día de hoy vamos a estar hablando de Mateo capítulo 6, versículo 10. Vamos a continuar con las demás palabras y explicando acerca de cada una de estas partes del Padre Nuestro. Si me gustas acompañar con tu Biblia, precisamente en Mateo capítulo 6, versículo 10, dice la palabra del Señor: Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hoy vamos a estar hablando acerca de estos dos puntos. El punto en donde dice hágase tu voluntad, y vamos a estar hablando en donde dice también el punto de venga tu reino y hágase tu voluntad. De esas dos partes vamos a estar hablando el día de hoy, únicamente para estar yendo paso a paso explicando este tema, amados hermanos. Amados hermanos, estamos anhelando el reino de Dios. Aquí dice nuestro Señor Jesús en este modelo de oración que nos dejó como el Padre Nuestro. Dice, venga tu reino. Amados hermanos, ¿estamos anhelando que venga el reino de Dios? Como cristianos, ¿realmente lo estamos anhelando? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor también en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 y también el versículo 20. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. El versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amados hermanos, aquí la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis esto tan hermoso. Y el espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? La esposa es la iglesia de Dios, es la iglesia de Cristo. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí nos invita a tener ese anhelo, a tener ese anhelo de la venida del reino de Dios, de la venida de nuestro Señor. Es importante, amados hermanos, que como cristianos tengamos ese anhelo en nuestro corazón. Muchas veces estamos tan centrados en el día a día, estamos tan centrados en nuestra actualidad que dejamos de lado lo que va a ser la vida futura, lo que va a ser los eventos que va a haber cuando venga nuestro Señor Jesús. Muchas veces no estamos concentrados o no estamos pendientes, no estamos anhelando la venida de nuestro Señor Jesús, y estamos tan enfocados, tan inmersos en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, amados hermanos, y dejamos de lado, amados hermanos, por completo la venida de nuestro Señor. No la anhelamos, o simplemente hay personas incluso que llegan, como lo mencionaba mi esposo, que ha mencionado este tema, que ha estado hablando también ampliamente acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Hemos también tocado el tema precisamente de las parábolas, en donde también estaba hablando acerca de la parábola de las 10 vírgenes, y precisamente hablaba de este punto, de que muchas veces entre los cristianos no hay un anhelo por la venida del Señor, que sencillamente estamos solamente pensando en nuestro presente, que solamente estamos enfocados y preocupados de vivir el día a día, de estar solamente pensando en tener logros. Y ya lo mencionaba también mi esposo en los videos, cómo hay personas, cómo hay cristianos que dicen, yo no quiero que venga
que se espere mejor y que no quiero que venga hasta que pase tal situación. Imagínate, amado hermano, una persona cristiana diciendo acerca de la venida de nuestro Señor Jesús, de que no, yo que se espere porque primero quiero hacer esto. Primero, y lo mencionan estas personas, primero quieren casarse, primero quieren tener hijos, primero quieren que sus hijos se casen, que sus hijos se gradúen de la universidad, primero quieren ver a sus nietos. O sea, ellos tienen un plan de decir, ¿sabes qué? Espérate, amado hermano, ya lo veíamos y lo platicábamos. Cuando venga nuestro Señor Jesús, no te va a ti andar pidiendo permiso, a mí no me va a estar pidiendo permiso, no le va a estar pidiendo permiso a nadie, ni tampoco va a avisar a nadie, amado hermano. Se va a presentar nuestro Señor Jesús, va a aparecer nuestro Señor Jesús por su segunda venida, y no le va a estar avisando a nadie, no le va a estar pidiendo permiso a nadie, porque Él es soberano, Él es todopoderoso, Él no tiene por qué andar esperándose a que tú primero te cases, a que tú primero tengas hijos, a que tus hijos se gradúen de la universidad, a que tengas nietos. No, amado hermano. Y decir eso es una manera muy frívola. Decir es una manera muy frívola, una manera, es una vanidad, amado hermano. Decir, no, yo primero quiero, antes de que venga el Señor Jesús, primero quiero cumplir esta meta, primero quiero cumplir la otra meta, primero quiero que mi hijo se case, primero quiero tener nietos, primero quiero hacer este logro en mi vida profesional, primero quiero hacer esto. Amado hermano, si somos cristianos, ¿cómo vamos a estar pensando de esa manera? Si lo que deberíamos de estar haciendo es precisamente anhelar la venida de nuestro Señor, precisamente porque nuestra vida no es solamente aquí. Incluso la palabra de Dios nos dice que nosotros no somos ciudadanos de aquí, sino que somos ciudadanos de precisamente del cielo, amados hermanos. No tenemos ciudad aquí. Somos personas que vamos de paso precisamente aquí, estamos de paso en la tierra. Pero muchas veces estamos tan anclados aquí a nuestra realidad, estamos tan anclados a lo que se vive el día a día, y perdemos nuestro punto central, perdemos nuestro enfoque de que debemos de estar conscientes de que como cristianos debemos de anhelar la venida de nuestro Señor, debemos de anhelar el reino de Dios, y debemos de pensar también lo que nos espera, que es la vida eterna. Pero muchas veces eso lo dejamos de lado, eso sencillamente no pensamos por el momento, y solamente estamos inmersos, sumergidos solamente en las preocupaciones, en las aflicciones, en los afanes del día a día, en lograr nuestras metas, en estar pensando en las personas que tenemos, en nuestros seres amados, solamente en las metas, en los logros que puedan llegar a cumplir, y dejamos de lado la venida de nuestro Señor. Y eso no es estar anhelando el reino de Dios, amado hermano. Y vamos a ver también qué nos dice precisamente el versículo 20 también de Apocalipsis, versículo 22. Dice el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Qué hermoso versículo, y todos lo conocemos precisamente este versículo. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así deberíamos de decir precisamente, amados hermanos. Amén. El Señor dice, ciertamente vengo en breve, y nosotros como su iglesia deberíamos también de decir, amén, o sea, así sea, amén. Sí, ven, Señor Jesús, pero realmente estamos nosotros también diciendo, amén, estamos diciendo, sí, ven, Señor Jesús, o estamos tan enfocados en nuestro presente, estamos tan enfocados aún siendo cristianos, y estamos limitados a pensar solamente en la vida que tenemos aquí en la tierra, y hemos dejado de pensar en la vida eterna que vamos a tener cuando estemos con nuestro Señor. Analicemos, reflexionemos al respecto, amados hermanos. Como cristianos, es un anhelo que debemos de tener, el anhelar que venga el reino de Dios, precisamente, que venga nuestro Señor. Eso es lo que debemos también nosotros como cristianos anhelar. Y vamos a pasar a la otra parte, precisamente, en donde dice, vamos a regresar a Mateo, capítulo 6, versículo 10, que estamos leyendo. Ya vimos acerca de venga tu reino. Ahora vamos a pasar a esta parte también muy importante que dice, hágase tu voluntad
como en el cielo, así también en la tierra. Amados hermanos, un punto también muy importante que muchos cristianos pasan de lado, y es que muchas veces ellos quieren hacer su voluntad. Hay muchos hermanos en Cristo que quieren hacer su voluntad, y cuántas veces queremos hacer realmente, amados hermanos, nuestra voluntad y no la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero es importante, y aquí nos dice precisamente el modelo de oración que nos dejó Jesús del Padre Nuestro. Dice: hágase tu voluntad, o sea, la voluntad del Padre Celestial. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero, amados hermanos, ¿cuántas veces y cuántos cristianos quieren hacer su voluntad? Quieren hacer lo que ellos quieren y no quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces, amado hermano, puedes estar con un proyecto entre manos y resulta de que tú no le preguntas a Dios en oración? Muchas veces puede ser que no le preguntas en oración: Señor, ¿es tu voluntad que yo lleve a cabo este proyecto, este plan, que lleve a cabo este proyecto que traigo entre manos? No, porque lo que tú quieres es de que se realice como tú quieres. Lo que tú buscas es de que se haga tu voluntad. Muchas veces, amado hermano, hasta personas que están pensando en casarse no buscan hacer la voluntad de Dios, sino que ellos quieren casarse con la persona que ellos quieren, no con la que Dios tiene para ellos, sino que ellos quieren decir: ¿sabes qué es esta persona y esta persona? Y sencillamente no consultan a Dios, no buscan la voluntad del Señor, y sencillamente nada más quieren hacer lo que quieren. Personas que eh, tienen planeado algún viaje, y resulta de que en lugar de ir a doblar rodillas y preguntar la voluntad de Dios en oración y preguntar: Señor, ¿es tu voluntad que viaje? ¿Es tu voluntad que yo cambie de residencia a determinado país? No lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es hacer lo que ellos quieren. ¿Sabes qué? Yo quiero irme a vivir, no sé, a Estados Unidos, o me quiero ir a vivir, no sé, a Argentina, o me quiero ir a vivir a Francia. Y sencillamente eso no lo consulto con Dios. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero, es mi voluntad, es lo que yo anhelo. Amado hermano, como cristianos debemos de estar sometidos a la voluntad de Dios. Debemos de estar conscientes, debemos de estar claros de que como hijos de Dios debemos de buscar la voluntad de Dios. Debemos de buscar la voluntad en la presencia de nuestro Padre Celestial. Ir, consultar todos nuestros asuntos, desde la cosa más mínima, desde las cosas más pequeñas. Si tú estás buscando un trabajo: Señor, ¿es tu voluntad que entre a trabajar esta empresa? Muchas veces tú estás aferrado a buscar empleo en un lugar, y se te cierran las puertas, se te vuelven a cerrar y se te vuelven a cerrar. Bueno, ¿y por qué no doblas rodillas y le dices: Señor, ¿en dónde quieres que yo labore? ¿Cuál es tu voluntad? Muéstrame, dirígeme, dirige mis pasos para saber a qué lugar voy a dejar solicitud de empleo. Pero si tú solamente dices: tú sabes qué, yo quiero esta empresa, yo quiero trabajar aquí, es mi anhelo y es mi gusto, no estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo tu voluntad, no la voluntad de Dios. Y por eso después, amados hermanos, sucede precisamente que hay errores, que hay sencillamente consecuencias, y después comienzan a echarle la culpa a Dios precisamente. Pero ¿por qué, amado hermano? No quisiste hacer la voluntad de Dios, quisiste hacer tu propia voluntad. Y aquí por eso Jesús nos deja el ejemplo en el modelo de oración que es el Padre Nuestro, y nos dice: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Es lo que nosotros debemos de anhelar, buscar y preguntarle a Dios su voluntad en lo más mínimo, amado hermano. Y eso es algo muy importante, y nosotros aquí en Sembradores de Dios lo hemos mencionado muchas veces en los temas acerca de buscar la voluntad de Dios, desde lo más mínimo, desde lo que tú consideras con que: ¿para qué consulto a Dios en esto? Consúltalo, hasta en las cosas más pequeñas, que vas a buscar empleo, que vas a buscar una casa en donde vivir, que andas buscando, que a lo mejor te acabas de casar y estás viendo en dónde, en qué lugar vas a ir a vivir. Pídele a Dios su dirección, su guía, busca la voluntad de Dios. Dios sabe cómo dirigirte, y Él sabe sus propósitos, Él conoce
Él sabe sus propósitos para tu vida, para la vida de tu familia. Si tú que me estás viendo eres un jovencito que vas a entrar a la universidad, pídele dirección a Dios. Señor, guíame para saber en qué carrera te voy a glorificar, qué carrera va a ser de bendición para mi vida y para mis semejantes. Pero si tú solamente quieres hacer tu voluntad, dices tú, bueno, yo esto no lo voy a consultar a Dios, yo voy a hacer lo que quiero. ¿Por qué? Porque no quiero escuchar un no de Dios, no quiero escuchar que Dios me dice que no. O sencillamente yo sé lo que quiero, o sea, yo sé, es mi anhelo. Pues amado hermano, entonces vas a ir de fracaso en fracaso. Y luego cuando haya consecuencias, después vas a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que yo entrara a trabajar a tal lugar? ¿Por qué permitiste que yo me casara con tal persona? ¿Por qué permitiste que yo me fuera a vivir a tal país? Amado hermano, si no estás buscando la voluntad de Dios, claro que va a haber consecuencias. Si no estamos buscando la voluntad de Dios, claro que va a haber consecuencias. Lo mejor es siempre buscar la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver qué nos dice también la Biblia al respecto acerca de la voluntad de Dios. Vamos a ver qué nos dice precisamente Romanos capítulo 12, versículo 2, que ya es muy conocido por todos los cristianos y siempre lo mencionan, pero pues hay que ponerlo por obra, amado hermano. No es solamente sabernos los versículos, sino precisamente ponerlos por obra. Y dice aquí, Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos dice, amados hermanos, que no nos conforméis precisamente a este siglo. Ya lo veíamos en temas anteriores, que no estemos en lo que nos ofrece este mundo, que no estemos siguiendo las corrientes de este mundo, sino que busquemos precisamente nosotros ser transformados por el Señor. Al ser transformados comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Y aquí nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aquí dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vamos a ver también qué nos dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. También vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amados hermanos, podemos estar seguros de que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a escuchar, amado hermano. Ya lo veíamos en temas también anteriores. Es importante, amado hermano, que cuando oramos, lo hagamos conforme a la voluntad de Dios, amado hermano. Si tú estás pidiendo que le vaya, ya lo hemos puesto este ejemplo en temas anteriores. Si tú estás pidiendo que le vaya mal, que se enferme, que se fracture una pierna o que se quede en la pobreza, una de las personas que te han dañado o que te han ofendido, algún enemigo que tengas, y si tú estás diciéndole a Dios en oración, oye, que le vaya mal, oye, que pierda el empleo, oye, que lo corran del trabajo, o que le pides, no sé, que se enferme o que le suceda algo malo. Amado hermano, eso no es estar orando conforme a la voluntad de Dios. Eso es estar pidiendo de una manera equivocada. Eso entonces Dios no te va a escuchar si tú estás pidiendo eso, porque no es conforme a la voluntad del Señor. También, y lo vamos a hablar también, hay un versículo en la Biblia en donde precisamente en Santiago que nos dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Y eso lo vamos a ver también más adelante. Vamos a ahondar también en la cuestión de cómo estamos haciendo nuestras oraciones, amado hermano. Y es muy importante pedir conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si tú estás pidiendo que tu familia sea alcanzada, que tu familia conozca a Cristo, pues eso sí es pedir conforme a la voluntad del Señor, porque la voluntad dice que su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y precisamente aquí dice que si pedimos algo conforme a la voluntad del Señor, Él lo hará, amado hermano. Pero necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. Por eso también la importancia de leer la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios, amado hermano?
Debemos de pedir conforme a eso y no estar pidiendo cosas que no son, cosas que no están bien. O si tú, por ejemplo, que me estás viendo, eres una persona que a lo mejor no estás en Cristo y estás pidiendo que se divorcie la persona con la que tú estás teniendo un amorío, algún esposo, alguna esposa, que se divorcien de su pareja, de su cónyuge, para tú casarte con él o con ella. Pues eso tampoco es pedir conforme a la voluntad de Dios, porque ahí dice la palabra de Dios que nadie separe al hombre y a la mujer, que nadie los separe. Entonces no estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Hay muchas personas, incluso hemos visto en páginas cristianas, personas que son cristianas, personas que conocen a Dios, pero precisamente piden precisamente fuera de la voluntad de Dios, y están pidiendo de que no, pues es que diciendo que esa mujer o ese hombre, diciendo que andan pues de amante de una persona, y resulta de que están pidiendo para que Dios para que haga que se divorcie de esa mujer, o que deje a la esposa, que deje al esposo. Eso no es pedir conforme a la voluntad del Señor. Eso no es estar pidiendo conforme a la voluntad del Señor, porque la palabra de Dios dice, y no lo separe el hombre. La voluntad de Dios es que no se separen. Jesús lo dijo, que no se separen. Entonces, estamos poniendo ejemplos, amado hermano, de cómo en ocasiones se pide fuera de la voluntad de Dios. No se está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Te está pidiendo mal. Ahora bien, si tú también pides que le vaya mal, no sé, a tu gobernante, y dices tú, bueno, el presidente o el gobernador o el alcalde, que le vaya mal o que le caiga no sé qué, amado hermano, y eso tampoco es pedir conforme a la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que oremos por nuestros gobernantes. ¿Y qué vas a estar pidiendo? Pues oye, guía a Señor, al presidente, guía al alcalde, dale sabiduría, ayúdalo a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Pero si tú estás pidiendo por tu presidente, por tu alcalde, por tu gobernador, estás pidiendo de que le vaya mal, o que se enferme, o que lo destituyan, o que no sé qué le suceda, amado hermano, eso no es estar pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Tienes que leer la Biblia, tienes que saber qué es lo que es agradable a Dios, y eso que es agradable a Dios, tú se lo puedes pedir con toda confianza a Dios, porque eso es pedir conforme a su voluntad. Pero pedir cosas que en la Biblia dice que son desagradables a Dios, pues entonces eso no es estar pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Eso es estar pidiendo de una manera errónea, de una manera equivocada. Así que, amado hermano, hay que pedir conforme a la voluntad de Dios, hay que buscar la voluntad de Dios como cristianos. Y eso es lo que hoy en día se ve de manera muy frecuente. Personas en Cristo que no quieren buscar la voluntad de Dios, que siempre quieren buscar su propia voluntad. Y después están las consecuencias para todo tipo de cosas, y que piden de una manera equivocada. Le están pidiendo a Dios, le están pidiendo a Dios, no buscando su voluntad, sino que ellos están pidiendo, dame esto, dame esto, dame esto. Bueno, y ya le preguntaste a Dios si esa es su voluntad. Sea un empleo, sea un matrimonio que vas a tener, sea una vivienda, sea el irte a vivir a otro país, sea, no sé, cualquier asunto de tu vida. ¿Ya le preguntaste a Dios? ¿Ya lo consultaste con Dios? ¿O solamente crees que porque tú crees que es lo mejor, es lo correcto? Tú crees que porque tú lo quieres, porque tú tienes ese anhelo, tú crees que es la voluntad de Dios. Pero no es así. Entonces, esto que nos dejó nuestro Señor Jesús de modelo de oración, que es el Padre Nuestro, nos dice, nos da las bases para saber cómo orar de manera correcta. Y es muy importante anhelar el reino de Dios y también pedir conforme a su voluntad, que no estemos haciendo nuestra voluntad, porque si hacemos nuestra voluntad, las cosas no nos van a salir bien. O puede ser que nos comiencen de pronto a salir bien, pero de pronto van a venir las consecuencias. ¿Por qué? Porque sencillamente no es la voluntad de Dios. No es. Por eso escuchamos personas que dicen, ay, fíjate que dicen hermanos en Cristo que se casaron con tal persona y resulta de que no les funcionó, y que ellos creyeron que sí, pues porque no buscaron la voluntad de Dios.
buscaron su propio deleite, su propio gusto, dice la palabra del Señor, que muchas veces gastamos en nuestros propios deleites, o sea, lo que nosotros sencillamente lo que queremos, no buscamos lo que quiere nuestro Señor. Y es importante buscar la voluntad de Dios, siempre, en todo momento. Esa es la enseñanza, amados hermanos, el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para tu vida. Si fue bendición para tu vida, compártelo con otras personas para que también las personas sepan cómo orar, para que también conozcan acerca de este modelo de oración que precisamente nuestro Señor Jesús nos dejó. Y pues que tengas un excelente sábado, bendiciones, y a poner por obra la palabra de nuestro Padre Celestial, a poner por obra en nuestras oraciones lo que nos dejó nuestro Señor Jesús de enseñanza para hacer oraciones correctas, oraciones que son agradables a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por ver el video. Bendiciones.